Hoy vamos a hablar acerca del versículo 3 hasta el versículo 8. Ahí está, justamente. Romanos capítulo 3. Y hoy vamos a empezar una serie que no sé si enseguida voy a terminar, pero vamos a empezar. Descubra sus dones espirituales. Así que hoy vamos a empezar a descubrir los dones espirituales. ¿Cómo hacerlo? Hoy vamos a empezar nada más con una introducción después de haber dejado tanto tiempo de todos los dones espirituales, no los dones espirituales, de Romanos. Así que hay que hacer una introducción rápida por este tiempo. Ustedes tienen allí, hoy ya voy a enseñarles la fórmula para descubrir los dones espirituales. Para descubrir. Romanos capítulo 12, vamos a irnos a la palabra de Dios, versículo 3. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, todos allí conectados ya con la Biblia. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. ¿A quién está hablando? A la iglesia de Roma. Así que dense por aludido, a mí me está hablando, ¿ok? Digo pues, vuelvo a repetir, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. A ustedes le digo, dice el apóstol Pablo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Entienden este versículo? Para aquellos que se crean con algo muy nanga, sobrenatural, yo soy la preferida de Dios y todo eso, que pueden creer, no hay problema, pero Dios no tiene preferido. Pero algunos nos sentimos muy mimados, eso está bueno. Yo, por ejemplo, siempre digo que soy un mimado de Dios. Ya hace mucho lo dije, lo sigo diciendo. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense. Este es un problema, hermanos. Se le exige a la iglesia que piense. Esto es muy importante. Yo lo voy a marcar acá, quité mi bolígrafo porque me olvidé de ponerlo. Sino que piense de sí con cordura, con inteligencia, con lógica. ¿Entienden lo que es la cordura? Entonces, ustedes no vienen acá, hermano, para que el pastor le diga algo y ustedes tengan que ofrecer. No es para eso. Ustedes vienen acá para pensar, y tienen que además pensar de ustedes con cordura. No se crean Superman, no se crean la Mujer Maravilla, qué sé yo, no sé si existe todavía, pero bueno. Versículo 4, ¿cómo era ahora la heroína de los Marvel? La mujer, Capitana Marvel, ¿sí? Yo estoy al tanto. Ayer les sorprendí con una película, ¿verdad? Sí, Biscuit. ¿Ya vio alguien? ¿No? Se perdieron ayer los que no vinieron al club bíblico. Versículo 4. No terminé todavía el versículo 3. Que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios reparte a cada uno. Es decir, que todos ustedes tienen fe. Dios repartió. La medida de fe que Dios reparte a cada uno. Dios les dio. Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Así que hay una medida de fe que Él nos pone. ¿Cómo Él nos pone su medida de fe a nosotros? Cuando Él nos muestra una promesa, nosotros creemos. Después cantamos: incomparables promesas me da, Señor, y ahí nosotros hacemos nuestra, la interiorizamos, decimos: Señor, esto es para nosotros. Si hay que mover una montaña, la vamos a mover. Y así la iglesia se mantuvo firme a pesar de 30 años de que las puertas del Hades trataron de ingresar aquí, no le hicimos caso y sigue. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Entienden esto? ¿Entienden que no todos los miembros tienen la misma función? Es decir, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser pastores, no todos van a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir. Y así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Para aquellos que tengan algo contra alguien aquí en la iglesia, quiero que sepas
que vos sos miembro de él también y de ella, no sé si es mujer o hombre, pero no importa. Porque la Biblia dice que todos somos miembros los unos de los otros. Yo de fulana no voy a ser miembro, no. De mengano tampoco. Sí sos, es cuento, la Biblia dice. De manera que teniendo diferentes dones, a decir que hay más de uno, según la gracia que nos es dada, y aquí comienza la lista, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si quieren, pueden subrayar una palabra ahí. La palabra que quiero que subrayen en su Biblia es úsese. ¿Viste? Úsese. Es decir, la orden de Dios es usa tu don. Versículo 7. O si de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Y el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Hoy día el pastor tiene dones de presidir, entonces preside. Pero suponga que digan, otra vez que hoy es domingo, tengo que aguantar a todos los miembros. Eso no es con solicitud, ¿verdad? Me levanto llorando ya así. No, ¿verdad? No es con solicitud. La Biblia dice el que preside con solicitud, no que venga lamentándose ahí, yo otra vez. Y hacer una clara opcióncita a los que tienen hoy el ministerio de música dentro de la iglesia. Algunos dicen, ¿cuál puede ser mi don? Quiero decirle algo. Uno de los dones que ayuda muchísimo a la iglesia porque lo alienta y lo anima, y le muestra su vida, y a veces se llora porque al mostrar eso, es el don de exhortación. ¿Viste? ¿Cierto? Y no sé si les pasa eso cuando cantan. ¿No les pasa que cuando cantan se alientan? Le alientan a tener una comunión con Dios. Y yo le digo a los músicos que ustedes tienen un ministerio de exhortaciones, porque alientan a la iglesia a tener contacto con Dios, a amar al Señor, a servir al Señor. Vieron que cada música hace una cosa diferente, cada música le está alentando haciendo. Entonces, una de las cosas que probablemente sean dones de nuestros músicos es el don de exhortación. Así que, y el pastor también tiene don de exhortación porque siempre le está alentando a hacer algo. Y ustedes saben que eso es así, pero yo no canto. Quería proponerles, ¿verdad? Pero me rechazaron. Miren, eso sí que sería lamentable. ¿Dónde de los lamentos va a ser si yo me pongo a cantar? Sí, en mi ducha. Ahí, pero hasta mi perro me ladra cuando comienzo a cantar, así que imagínense, se va a poner mal. Bueno, debido a que estamos viendo una serie de estudios ligada también, lo último que hablamos en el mes de noviembre tuvo que ver con unos rompecabezas. ¿Se acuerdan los rompecabezas que aquí pusimos y que hubo aquí una competencia hombre contra mujer y todo eso? ¿Se acuerdan del rompecabezas? Y que ganaron los hombres. No. Bueno, está bien, nada. Hoy vamos a seguir porque la iglesia es un rompecabezas. Así que vieron que en el fondo hay un rompecabezas. ¿Qué rompecabezas este es? Un cubo. El famoso cubo de Rubik. Muy famoso. Muy famoso. Se creen que se han vendido millones de este cubo, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez ya jugaron con el cubo Rubik? A ver, levanten la mano. Ahí está. Y bueno, ahora, ¿cuántos no resolvimos el cubo Rubik? Bien, hermano, porque si Dios los que resolvieron se van a llenar de orgullo acá y no quiero. Está complicado ese cubo, che. Dicen, según hay unas estadísticas, dice que con 22 movimientos lo puedes resolver. Yo ya pasé los 200 movimientos y no voy a resolver ni por más. Debe tener una paciencia y unas ganas. Entonces, el cubo de Rubik es muy interesante, realmente. El récord, hasta donde yo recuerdo y estuve estudiando esto, el récord mundial tiene alguien que lo hizo con 55 movimientos.
55. Pero según las computadoras, se puede hacer con 22 movimientos. Es decir que, según ellos, para armar ese cubo, se necesita alguien que sea omnisciente. Así dice el artículo en internet. Y voy a decirle una cosita. La iglesia también es como un rompecabezas que, gracias a Dios, tiene a un Dios omnisciente que sabe qué parte del cubo es el que se falta dar vuelta para que la iglesia marche como debería ser. Y eso tiene que ver con los dones espirituales, hermanos. Porque los dones del Espíritu justamente fueron dadas para eso. La iglesia no es el edificio este que ustedes ven acá, es cada uno de nosotros. Así como el rompecabezas son piezas móviles, conocen el cubo de Rubik, que iba a caer un cubo de Rubik pero no encontré. Literalmente tenés que hacer millones de movidas. Así también la iglesia tiene que hacer millones de movidas para que se ensamble el cubo y esté todos los colores en el mismo lugar. Este es un rompecabezas que, entre paréntesis, lo creó un húngaro, se llamó Erno Rubik, y se hizo muy popular realmente. Ya conocen, tienen 3 columnas con sus capas, están divididos luego en 9 cubos pequeños en cada una de las aristas, ¿verdad? Bueno, horizontal, vertical, de todos lados, ¿verdad? Y el desafío es hacer girar hasta que se pueda tener el color del mismo color arriba, abajo, en los costados, en todas las partes, ¿verdad? Yo todavía recuerdo que estaba en el colegio y me trataron de hacer resolver eso y fracasé, así que imagínate. Y quiero decirle que hay millones y millones de personas que también fracasaron, así que bueno, no se sientan tan mal en esta mañana. No digan, soy tonta o soy tonto. A lo mejor por ahí hoy por fin te quitas de encima eso que sos tonto o tonta porque creíste que por aquel cubo Rubik nomás eras una tonta. Bueno, hay clubes de esto, entre paréntesis, de los cubos de Rubik, donde yo no estoy, ya saben. Así que quiero que sepan nomás que el señor Rubik, Erno Rubik, jamás planeó inventar este rompecabezas o este juguete más vendido de la historia, ¿no? Era profesor de diseño y era profesor de arquitectura y estaba muy intrigado por el tema del diseño estructural. Él quería crear con muchos bloques algo que pareciera o que pudiera moverse de manera independiente y sin desarmarse, sin desmembrarse. Eso es lo que él quería hacer. Así que en el año 1974 Rubik talló a mano este cubo en una pieza de madera y lo coloreó, cada cara del cubo con un color distinto, y cuando él giró el cubo por primera vez y cambió los colores, le llevó un mes volverlo a su estado original, al creador. Así que él ya tuvo un mes para hacer eso, Pero como le decía, el récord mundial se estableció en el año 1982 y fue un estudiante de Vietnam, vietnamita, que resolvió el cubo en 22 segundos. No en 22 movimientos, en 22 segundos. Este récord es un récord que sigue vigente. El récord de Guinness, sí, exactamente. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, como le dije. Bueno, en la actualidad, millones de personas con estos cubos en el mundo tratan de hacerlo. Este cubo tiene más de 35 años ya y sigue hablando, sigue diciéndonos muchas cosas. El mejor rompecabezas del mundo se decía que era este cubo, el mejor.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el mejor rompecabezas del mundo es la iglesia. Y la iglesia tiene más de 35 años, tiene 2000 años. Es la iglesia del Dios vivo. Y hay millones de piezas en esta iglesia, en esta nomás, la iglesia del centro, que son piezas móviles de este rompecabezas, las cuales todas deberían estar juntas conforme a un solo cuerpo que es la iglesia. Pero sí estoy de acuerdo con lo siguiente que tiene que ver con el cubo de Rubik. Como dicen los expertos, se necesita un ser omnisciente para que esto pueda encajar cada pieza en su lugar. Se requiere de alguien que sepa todas las opciones y se requiere que alguien que sepa todos los escenarios posibles que puedan suceder aquí en la iglesia, alguien que sepa dónde ubicar cada pieza dentro de este rompecabezas y que sepa cómo mover cada pieza. Y ese ser omnisciente es Dios. Y Él es el que mueve las piezas dentro de la iglesia. Así como el rompecabezas requiere un omnisciente, nosotros tenemos a un omnisciente con nosotros, que es Dios. Y que Él sabe las millones de movidas que vamos a tener que hacer como iglesia para que cada uno contribuya con el otro a el cuerpo de Cristo. El inventor de este rompecabezas, que se llama la iglesia, no es húngaro, sino era un judío de Galilea, y era el mismo Dios encarnado, el Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, según su promesa, dice la Biblia que yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Así que Él prometió que va a edificar la iglesia y que no va a haber nadie que lo va a destruir, según Mateo capítulo 16, versículo 18. Esta es la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Es la iglesia que estuvo alguna vez como iglesia local en Jerusalén, en Antioquía, en Esmirna, en Éfeso y en muchos otros lugares. Y esta iglesia hoy es la iglesia del centro, aquí también. Pero acuérdense que el edificio, hermano, no es la iglesia. Está lindo el edificio, muy bien, hoy los aire acondicionado, gracias al Señor. Pero la iglesia es la parte que se mueve, porque los edificios no se mueven, se quedan acá. Y esa parte que se mueve tiene millones de posibilidades. Por ejemplo, si ustedes van a 1 Timoteo capítulo 3, no vayan, porque les voy a decir nomás, vamos a pasar esto. Pasamos, ahí está. Eso ya dije todo. Ahí va. Pueden llenar ahí, ya creo que tienen esto para cómo se mueve la iglesia. Así rápidamente hice una cantidad de posibilidades de movimiento de la iglesia, rápida. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, dice que hay autoridades a seguir. 1 Timoteo 3. Hay que seguir a las autoridades, hay que obedecer, dice Hebreos capítulo 13. Obedecer a vuestros pastores como quienes guían y como quienes aman y como quienes velan por ustedes. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Miren, por ejemplo, cualquiera que esté como una pieza dentro del ministerio debería saber que está allí porque también Dios lo puso allí, pero el pastor fue parte de eso, porque Dios pone a un pastor justamente para que haga esas cosas. Y no se puede salir de un ministerio solamente porque a mí me parece, ¿verdad? Por eso justamente la gente apta a los ministerios es la gente que no retrocede. Nunca se olviden de eso. Segundo, hay que respetar un orden. 1 Corintios 14. La Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. 1 Corintios 14. Hay una doctrina que enseñar
y defender. Tito, capítulo 1, contender ardientemente por la fe. Hay dones que ejercitar, y esta es la iglesia, que hoy vamos a estar hablando acerca de los dones. En la otra semana voy a traer más información sobre los dones. Hay una misión que cumplir. 1 Corintios 15, para eso se necesitan misioneros, se necesitan evangelistas, porque la misión es predicar el mensaje de Cristo, ser y hacer discípulos con el poder del Espíritu Santo. ¿Entienden? Hay una misión que cumplir. ¿De quiénes necesitamos para cumplir la misión? Necesitamos de los evangelistas. Pero también hay peligros y falsas enseñanzas a evitar. ¿De quién necesitamos? De los maestros. Necesitamos de los maestros. Hay fondos que invertir en la obra de Dios. Necesitamos los que tienen dones de administrar en la iglesia. Y hay ordenanzas a practicar. Necesitamos la gente que tiene dones de servir, porque hay ordenanzas que practicar. Hay oportunidades únicas para cada congregación. Todas las congregaciones somos todos diferentes. Entre paréntesis, Dios se encarga de que todos los ADN de todas las iglesias sean diferentes. Entonces, esta es la forma en que Dios actúa como iglesia. Dios actúa por los dones del Espíritu Santo. Hay cosas que Dios hace y que Él lo está haciendo dentro de esta iglesia. Y vos ni te diste cuenta, pero Él te puso acá en esta iglesia. Y Él te puso en un ministerio. Si estás en un ministerio, justamente porque Dios en ese lugar es donde te quiere usar. Y Dios no te da talentos, sino te da dones de balde. Y no te da para que, por ejemplo, cuando estás feliz, estés en un ministerio. Y después, cuando no te gusta, renuncia. Renuncia. Mira, eso ¿saben cuál es el problema de la gente que retrocede y renuncia? Se llama carácter. Se llama carácter. La gente que tiene carácter no renuncia. Yo ayer les conté a los jóvenes que hubo una vez una división hace 10 años atrás aquí en esta iglesia. Y lamentablemente 70 personas firmaron para que yo salga, ya no sea pastor de la iglesia. Yo le dije, mira, yo no tengo ningún problema, se pueden ir todos los que quieran irse, vamos a empezar de cero. Y doy gracias a Dios porque si no hubiera pasado lo que pasó, porque Dios quería hacer algo, capaz ninguno de ustedes iba a estar hoy acá en la iglesia. Y vamos a seguir muy contentos como estábamos en aquel entonces. Pero no quiero que vuelva a pasar eso, hermano. Entonces, por favor, movámonos, ¿verdad? Porque Dios quería que todos nosotros podamos trabajar y servir al Señor. Y entonces, por eso hoy estás aquí como pieza clave dentro de esta iglesia. Bueno, vamos al siguiente. No, todavía no terminamos. Y eso solo es el comienzo de lo que hacemos en la iglesia. La pregunta para el creyente no es, ¿necesito realmente a la iglesia? Sino, ¿cómo puedo vivir sin la iglesia? No se puede, hermanos, no se puede vivir sin la iglesia. La Biblia, yo les digo, no la Biblia, la Biblia también nos da ese mismo consejo, pero fuera del redil, la iglesia es como un redil donde están las ovejas. Fuera del redil, ¿qué pasa? Los lobos te atacan. Por eso es importante estar dentro del redil, porque fuera del redil los lobos te van a atacar. La interrogante esta mañana debería ser para vos: ¿dónde me anoto para servir a Dios? ¿Dónde encuentro mi lugar en el rompecabezas de Rubik? ¿Con quién? Viste que los colores son varios del mismo color. Bueno, no es que vos vas a ser el único, acá vos sos parte del mismo color. Entonces, todos deberíamos preguntarnos cómo encajamos juntos en este rompecabezas, esta asamblea local que ha sido diseñada por Dios. Espero que algunos hoy estén pensando en lo que les estoy diciendo, y quiero decirlo con el corazón. Hay gente que cada vez que yo hablo de un tema dicen: pastor, usted me estuvo hablando. Y yo así tipo, no sé ni de qué me estás hablando, porque si me hubieras dicho por lo menos antes, yo hubiera sabido. Resolviendo, ahí va el siguiente, vamos. Resolviendo el lugar del creyente en el rompecabezas de la iglesia. Esto es lo que todos queremos,
El apóstol Pablo está por respondernos la inquietud de nuestro lugar en el rompecabezas de la iglesia en Romanos 12. Mira, lo peor que puede pasar en un lugar es que uno crea que uno es inútil. Yo estoy acá en la iglesia, pero de verdad, yo no sirvo para nada. Entonces, voy a calentar bancos. Hay otros que son cómodos o cómodas. Dicen, no, yo quiero que le den más oportunidad a ella o a él. A los jóvenes, dicen aquellos que están un poco más grandecitos. No, vos si todavía respirás es porque Dios todavía tiene un propósito para tu vida y por lo tanto te quiere usar. ¿Ok? ¿Les queda claro eso? Porque honestamente eso es muy importante que les quede bien claro. En primer lugar, para resolver el lugar del creyente en el rompecabezas de la iglesia, tenés que tener una actitud de humildad. Ahí están todos los puntos ya. Así que ya fuimos animados por Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, que cada uno piense de sí con cordura. Por ejemplo, supongan, ¿verdad?, que yo canto bien. Y todos acá en la iglesia cantan mal. Al revés, ¿verdad? Pero no importa. Hagan mal. Supongan que así es. Entonces yo digo, yo no canto más. Porque cantan todo mal. Y me enojo. O puedo ser parte del equipo de alabanza y decir, demasiado mal me toca Miguelito, entonces yo no quiero más tocar la guitarra o no quiero más tocar. ¿Entienden? Cada uno dice que piense de sí con cordura y no tenga más alto concepto de sí el que debe tener. Y es cierto, hermano, a veces a los muchos, pues ellos pues están acá en el tapete, ¿verdad? Entonces, a veces vos le decís, hermano, qué bien me hizo la alabanza hoy, ¿verdad? Pero a veces se le sube los humos, ese no es un problema, pero acá ya la Biblia te está diciendo que no se le suba los humos. Actitud de humildad, punto número 1, el principio, en segundo lugar, dice el principio de la unidad, versículo 4 y versículo 5, dice la Biblia, un cuerpo. O sea, yo no puedo decidir por mí, hermano. Yo tengo que hablar dentro de un equipo. Yo hablo con el director técnico del equipo. Digo, yo quiero ahora jugar en otro equipo. Pero no es así, Y dice el versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Es decir, que si bien somos muchos miembros que se mueven, somos un rompecabezas completo y nuestras piezas se interconectan. Yo a veces siento mucho, hermanos, que hay hermanos que dicen, yo quiero servir, Señor, a Dios, yo te quiero servir. Después cuando vos le designás una tarea, dura un tiempo y después renuncia. Yo, ¿qué te pasó? Y este no es para mí, o fulana un desastre, o mengano un desastre. No era que Dios te puso ahí, no era que querías hacerlo. Le voy a contar que el cubo Rubik es complicado justamente porque la iglesia es complicada. Así que me gusta mucho el ejemplo. La iglesia no es fácil. La gente no va a pensar como vos. No va a pensar exactamente como vos. Además, no hay dos iglesias iguales. Quiero contarles nomás. Así que esta es la iglesia que Dios te guió. Y acá estás. No porque no tengo más que hacer o viste me queda cerca. No. Dios a propósito te trajo a esta iglesia. Y Dios te trajo para que vos sepas qué hacer aquí adentro. Punto 3, principio de diversidad. Vamos a ir un poco más rápido. Versículo 4. Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, diversidad, muchos. La unidad no es lo mismo que uniformidad. No es que todos tienen que pensar igual aquí en la iglesia. No es que todos tienen que hacer la misma cosa aquí en la iglesia. Unidad no es uniformidad, ¿ok?
Punto 4, el principio de rendir cuentas. Ya dije algo sobre esto, pero dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo de Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Hay que rendir cuentas, hermanos. No puedo tomar yo una decisión personal sin haber hablado con el cuerpo en donde yo sirvo, en donde yo quiero hacer. No, yo tomo la decisión y se acabó. Y claro que podés hacer, es un pecado nomás. Errar nomás, porque no hablaste con el resto de tu equipo. Entonces, en realidad, estás pecando. Y se trata del orgullo, porque vos decís yo puedo hacer lo que a mí se me da la gana. Entonces ya el primer principio, que es el principio de humildad, ya no estás teniendo. Te crees muy humilde. Hay gente con una cara de santito, de santita impresionante, pero ni un poco humildad. Siento decirlo, con mucha honestidad le digo. Y otros, qué sé yo, que son terribles, así que parecen, pero realmente son de corazones humildes. Sinceramente lo digo. Punto. Doctor, por favor. Quinto, el principio de estar disponible. Estar disponible. Este es muy importante, ¿eh? El principio de estar disponible. Porque si vos decís, yo estoy muy ocupado, no puedo. Entonces, de hecho, ¿cómo te va a usar Dios? Si vos decís, lo que pasa es que tengo otros planes para mi vida. Espectacular. Pero acá en la iglesia te necesitamos tanto, o en el club de jóvenes te necesitamos tanto, en el grupo pequeño te necesitamos tanto. Son en total 6 horas a la semana. Tenés 173 horas en la semana, o 178. Pero vos estas 6 horas decís, no, yo no. Yo gracias, yo no. No, porque tengo mucho que hacer. Y principio de disponibilidad. Y entre paréntesis, empezando, porque a mí, yo estoy metido en algunos otros proyectos. Tengo un grupo de empresarios cristianos que trabajamos sobre cuestiones estratégicas dentro del país, por ejemplo. También estoy en un grupo que trabaja con evangelizar a la gente de buen gobierno, donde evangelizamos a la gente que son funcionarios públicos. También estoy trabajando con la organización de Su Refugio. Pero todo eso son organizaciones paraeclesiásticas, como Palabra de Vida, por ejemplo, y otros más. Todo muy bien. Pero el rompecabezas, hermano, es la iglesia. La iglesia es la primera. La iglesia es donde vos tenés que poner toda tu fuerza. Toda tu fuerza. Y Dios no te trajo a la iglesia por coincidencia. ¿Entiendes? ¿Okay? Para que les quede bien claro, la iglesia es la prioridad. Así que el principio de rendir cuentas y el principio de disponibilidad. Disponibilidad. Y me gusta mucho. Hay una pequeña lista. Y versículo 5 está la profecía. Versículo 7, servicio y enseñanza. Versículo 8, exhortación, el dar, liderar y demostrar misericordia. Todo esto en estos versículos. Lo que está diciendo Pablo cuando dice úsese es hagan algo, actúen. ¿Entienden? Eso es lo que está diciendo Pablo. Hagan algo y actúen. Para algunos no quieren leer estos versículos, quieren seguir de largo. Esta es la foto de la iglesia, hermanos. Esta es la foto del rompecabezas de la iglesia. Miren lo que dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, una cuestión de negarse a una obra de Dios y a un ministerio donde vos podés, porque si no podés, genial, pero si vos podés, entonces en realidad no es recomendada por Dios, además es un pecado, porque vos tenés la orden de ministrar, usar tus dones, usar tus talentos para el Señor. Pablo también le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No lo descuides, no lo ignores, no lo guardes, úselo.
¿Entienden? No lo descuide, no ignore el don, no lo guarde, úselo. Cada uno tiene un don y Dios quiere usar. Y miren, Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó en antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cada vez que se convierte alguien al Señor, esa persona está preparada por el Espíritu Santo para que, ocupando un lugar en la iglesia, sirva al Señor como un instrumento en sus manos, ¿eh? No como miren, fui una vez a un museo, ¿eh? Y vi un violín de un famoso violinista. Y él donó el violín diciendo que nunca nadie toque ese violín, nunca más. Que él era el más famoso violinista y después nunca más nadie va a tocar su violín. Bueno, hermanos, acá en la iglesia nosotros no queremos piezas de museo. ¿Entienden? Necesitamos gente que pueda ser usada por el Señor. No quiero piezas de museo, no, esos que están ahí. Muy lindo, ¿verdad? Tu violín, pero no me sirve de nada. Mateo capítulo 16, vamos a irnos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 25. Dice así: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Quiero decirte, hermano, que yo ya no voy a más seguir en un ministerio porque quiero dedicar más tiempo a mí mismo. Escuché una vez, pastor, y algo así, tipo, este domingo me voy a dedicar más tiempo a mí mismo. Ustedes saben que tuve dengue, no se acuerdan, porque yo tuve. Así es. Parafraseando este versículo de Mateo 16, 25, tengo una versión más actualizada, dice así: si usted quiere perder su vida, quédesela y viva para sí. Si quiere encontrar la vida, esté dispuesto a entregarla. Le leo de vuelta el mismo versículo parafraseado: si usted quiere perder su vida, quédesela y viva para sí. Pero si quiere encontrar su vida, esté dispuesto a entregarla. Algunos creen que nosotros somos preservados como si fuera un frasco de mermelada y uno guarda eso para comer un día cuando ya no esté de dieta, ¿verdad? Sobre todo. Sin embargo, Dios realmente lo que quiere es que nosotros seamos como tinajas de agua, como bidones de agua, listas junto a la puerta para que cuando llegan los primeros pies sucios, yo pueda limpiar. Ustedes saben que los que sirven, dice la palabra de Dios, en la antigüedad usan, para los que sirven al Señor, sobre todo los diáconos, dice que el término que usaban era uperete, en el griego. En el griego la palabra uperete era usada para los esclavos que eran los peores esclavos. Los peores no porque eran malos, sino los que no eran considerados de nada. Y ellos dicen que vos tenés que servir como un uperete. ¿Y saben qué hacían los uperetes? Eran los que le lavaban los pies, así como hizo el Señor Jesucristo, agarró y se puso acá una toallita y comenzó a lavarle todos los pies a los discípulos. Y también estos uperetes solían hacer de alfombra, es decir, se ponían en la entrada, vos te ponías sobre su espalda, te limpiaba un poco tu pie porque venías caminando de muchos lados, y ese era un uperete. Ese es el que sirve a Dios. Nada se compara a lo que vos haces. Que vos decís cómo vas a servir y cuándo vas a servir, en dónde vas a servir y de qué manera lo vas a hacer. ¿O no es así? Mucha gente es así, hermano. Siento decirlo. Le va a doler a algunos acá, pero es así. Por eso la iglesia no se ensambla, porque la gente dice: yo quiero hacer como yo quiero la obra de Dios.
Y si no se hace como yo quiero, me voy. Te digo porque mucha gente me dice eso. No me dice directamente, es un poco más. Pero me hacen después una explicación, pero finalmente vos te das cuenta que es un problema de humildad en su corazón. Y Dios quiere que realmente lo hagamos así. Pablo ahora se hace una pregunta. ¿Estás dispuesto a servir a los demás? Es la pregunta de Pablo. La razón por la cual, escuchen lo que le voy a decir, creo que está en el siguiente. A ver. Bueno, ahí está. En principio comiencen ya a copiar. Pero voy a decirle algo y quiero que me escuchen. Tenemos todavía 5 minutos. La razón por la cual muchos creyentes no sienten la oportunidad de parte de Dios es porque ya sabe Dios que no estás disponible o no estás dispuesto. Vos no vas a sentir la oportunidad de servir a Dios porque vos sos una persona no dispuesta. Son creyentes que llevan colgado un letrerito acá: no molestar. Por favor, pastor, yo vengo para escuchar yo vengo para escuchar, me siento y por favor no me molesten. Y me voy, por favor, si puedo saludarle a alguno, no hay problema, pero no me hinchen. Hay otra cosa, voy a dar mi ofrenda, no se preocupe, voy a dar mi ofrenda. Como si fuera que eso ya te puede eximir de todo esto. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Así que, ¿cuáles son los desafíos en cuanto a su don espiritual? En primer lugar, descúbralo. Punto número 1. Si querés poner en práctica tu don espiritual, primero tenés que descubrirlo. ¿Cómo podemos descubrir el don espiritual? 2 palabras claves. La primera, exponerse. La primera palabra clave es exponerse. ¿Cómo te expones? Escuchen. Expónganse ante Dios en oración. No sé si eso está en su... Pero ahí está. Primero. Segundo, expónganse ante la palabra de Dios para adquirir entendimiento. Si vos te manejas lejos de la palabra de Dios, jamás vas a sentir cerca a la familia de Dios. Porque los que somos siervos de Dios y por lo que trabajamos para Dios, los que somos parte de la familia de Dios, vivimos cerca de la palabra de Dios. Y si querés encontrar un lugar en la familia de Dios, tenés que emplear mucho tiempo en la palabra de Dios. Tercero, expóngase ante otros creyentes también para recibir consejos. Permitan que otros les anime, permitan que otros les afirme en cuanto a su elección del ministerio. Cuarto, expónganse a la oportunidad, luego oren y escudriñen las escrituras para encontrar la dirección, la guía, y hable con otros acerca de sus luchas, sus aprendizajes y su búsqueda. La segunda palabra, vamos al siguiente por favor, es exponerse. Es decir, primero tenés que descubrir, primero tenés que exponerte. Y la segunda es experimentación. La segunda palabra es experimentación. Entonces, una vez leí un libro, estoy leyendo varios libros sobre los dones espirituales, entre paréntesis, pero leí un libro que decía que después de 25 años, uno de los que escribe acerca de los dones espirituales, le preguntaron muchísimas veces sobre cómo conocer mi don espiritual, y el mejor consejo es experimente. Experimente. Entonces la pregunta en esta mañana es: ¿qué te gustaría hacer? Segunda pregunta, ¿qué cosas disfrutas? Tercera pregunta, ¿dónde
Dios ha bendecido tus esfuerzos? Probablemente esas preguntas te van a ayudar a acercarte a cuál es tu don. Esto no significa que todo va a ser color de rosa. Vamos a hablar en un minuto de eso. Pero Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Siga a Dios, no te vaya a conformar. Permanezca en su palabra, busque la santidad, porque dice después: transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque hay que agradarle a Dios. Haga lo que le guste hacer, pero para agradar al Señor. Y si no estás seguro otra vez, un día puedes acercarte conmigo y podemos hablar acerca del tema. Punto número 2, desarrolle. También tenés que desarrollar tus dones. Muchos creen que van a encontrar su don espiritual y que a partir de ahí las cosas le van a ser fácil y no van a necesitar hacer ningún esfuerzo, no van a necesitar practicar eso, no van a necesitar tener disciplina en eso, no van a tener que estudiar más sobre eso, no van a tener que desarrollarse en eso, pero no es así. La verdad que un don no es una habilidad que ya está lista para usarse al máximo de su potencia. Por ejemplo, supone que vos tenés el don de maestro, pero vos no leíste nada ni no leíste la Biblia. ¿Vos crees que te va a usar así? Difícil, ¿no? Un don no es una habilidad que ya está lista para ser usada al máximo potencial, sino una capacidad para servir que tenemos que desarrollarla. Y yo tengo que contribuir con mi persona en una pieza del rompecabezas que va a llevarme tiempo y esfuerzo. Y así descubro mi don y desarrollo. Tercero, deleítese. Dios te diseñó a vos que estás sentada y sentado aquí específicamente para que hagas una contribución. Y hay pocas cosas que cuando uno tiene perduran, y pocas son las cosas que perduran para siempre. Una de ellas son los creyentes. Los creyentes vamos a irnos al cielo, y lo que hagas para un creyente va a perdurar para siempre. Tu vida es el canal principal por el cual la gracia de Dios se va a derramar a otra persona. Mira lo que dice 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que el apóstol Juan, el apóstol Pedro, pero también el apóstol Juan enseñó, evangelizó, discipuló a creyentes nuevos por muchos años. Y miren lo que dice 3 de Juan capítulo 4. Miren lo que dice 3 de Juan 4. Después que Juan, este ya era la última carta de Juan en 3 de Juan, y él escribe esto: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es hermoso, hermano. Yo les cuento. Ayer una persona que es lo que nos está haciendo las sillas para capilla, limpio, que es un hermano en Cristo de San Lorenzo, se me acercó y me dijo: ¿vos te acordás de un muchacho que se llamaba Roberto Rodríguez? Sí, me acuerdo, yo lo discipulé. Él es pastor en una iglesia. Yo era un flaquito así, que ni hablaba fuerte. Mismo es un pastor en la iglesia ahora. Y vos decís, y me dice: quiere venir a hablar contigo. Que venga. Imagínense, no sabía. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Miren, hermanos, yo le he discipulado a unos cuantos de los que están aquí, y tener discipulado conmigo es el huevo difícil. Normalmente le digo yo: no me hagas perder mi tiempo. No le dije a todos los que están acá, lo que yo le digo: no me hagas perder mi tiempo. Viste que hay mucha gente que necesita crecer.
Pues no me hagas perder mi tiempo, porque yo quiero que vos te conviertas en un siervo de Dios. Y si no querés hacer eso, no es conmigo. Hacer nomás por mí. Sin problema. Puede venir a la iglesia, hacer los checos. Vos me quitaste de quisis. Hasta el paso 6 se continuó. Juan nos dijo, por ejemplo, algo así como: no saben qué es lo que más gozo me trae a mí, que yo soy uno de los 12. Qué capo, ¿eh, Juan? O haya dicho algo así como Juan: no saben el gozo que tengo yo, porque honestamente yo escribí el Apocalipsis. Ni nadie entiende el Apocalipsis, ¿eh? Pero yo escribí el Apocalipsis. No sé cómo querés que te escriba y te cuente. No dijo eso. No hay mayor gozo que este, dijo Juan, el oír que mis hijos andan en la verdad. Uno en realidad no se admira a sí mismo, admira a Dios y agradece a Dios por el diseño divino y las vidas de las personas en las cuales uno puede animar, enseñar, consolar, evangelizar, restaurar, discipular, inclusive ayudar, dar. Así que descubra, desarrolle, deleítese y no se desanime. Porque, hermano, hay gente que, ya dije, se sale de los ministerios. El cuarto desafío es: no se desanime. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. En mi Biblia es así, no sé la de ustedes. Algunos parece que nunca leyeron este versículo. Quiero decirle una cosita. La gente le va a traer mucha satisfacción, pero también le va a traer profunda tristeza. Así es. Esa última parte no querían escuchar. La primera no me era. Cada siervo de Dios sabe lo que implica servir a Dios. Cuando la persona que uno trató de ayudar vuelve, por ejemplo, a su vida pecaminosa, destructiva, uno piensa: ¿para qué gasté el tiempo con ella? La gente no cambia, a la gente no le importa, esto es muy difícil y a veces es frustrante. Así que Mateo capítulo 6, versículo 4 dice: tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Así que no haces por Él nunca. Nunca te olvides de esto. 1 Corintios 15, 58 dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que no es en vano. No hay eso. Así que tenés que estar dispuesto a servir a Cristo sin importarte quién se lleve las felicitaciones. No te tiene que importar. Tenés que estar dispuesto a fracasar en algún intento de servir y después de ello no darte por vencido. Y tenés que estar disponible para seguir intentando, orando, buscando, desafiándote y adaptándote al cambio, al crecimiento. Es decir, no te desanimes. Punto 5, hágalo. Hágalo. Miren lo que dice la Biblia, Romanos 12:6. Úsese conforme a la medida que lo han puesto. Entonces, hagan algo. Hágalo. Algunos dicen así: pastor, yo voy a esperar hasta descubrir mi don. Este es famoso. Mientras tanto, no hago nada. Ok. Un autor de un libro dijo en una oportunidad así: ni Dios puede hacer doblar a un auto que no está en movimiento. ¿Entienden? Es decir, que si alguna cosa Dios te va a mostrar como dones, vas a tener que vos moverte para conseguirlo. Así que vas a tener que poner en primera el auto, mirar a tu alrededor, hacer llamadas telefónicas, y hay que ver todas las necesidades que hay en la obra de Dios. Así que,
Si usted ve caminando por el pasillo acá de la iglesia y ve un papel tirado en el piso, no se vaya a preguntar si tiene el don de servicio. Recoge el papel y tira en el basurero. ¿Ok? Algunos se ríen, pero esa es la verdad. No sé, pastor, si tengo el don de servicio. Ya alzaste ese papel, está ahí. Si veo un niño, por ejemplo, llorando, porque qué sé yo, no le ve a su mamá, no vaya a pensar, ¿será que yo tengo el don de misericordia? Ayudarle al niño, ¿ok? Ayudarle. Si cuando vos le llevas a tu hijo a la clase dominical, ve que hay solo 2 maestros en la clase dominical, o uno solo, y hay una cantidad grande de niños, no te pongas a orar a Dios para que Dios envíe maestros. Te arremangás y te pones a ayudar ahí en la escuela dominical. Es posible que lo pases bien y descubras que ese es tu don, así nomás. Es decir, descúbralo, desarrolle, deleítese, no se desanime y hágalo. Y como resultado va a pasar lo que pasa con el cubo de Rubik. Vas a encontrar el lugar en donde vos tenés que estar. ¿Qué fue lo que le llevó a Rubik a armar este cubo? Fue el deseo de ver un objeto con partes móviles que pudieran moverse en forma independiente sin desmoronarse. Y eso es lo que es la iglesia. Es un movimiento, hay movimientos individuales sin desconectarnos, partes móviles sin división. Ese es el cuadro de la iglesia de Cristo, la iglesia local de Cristo. Piezas móviles, pero corazones unificados. Acciones independientes con miles de posibilidades, pero con una pasión singular por glorificar al Señor del universo y construir aquí en la iglesia un faro que alumbre a este mundo, un centro de aprendizaje que lleve la verdad del Evangelio, una sala de entrenamiento para discipulados, un lugar de descanso para los fatigados, una fuente de agua para los sedientos, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada domingo hacemos eso, hermanos. Cuando todas las partes de la iglesia se congregan, adoramos juntos al único y sabio Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a ponernos aquí y orar así. Espero que hoy digan, ok, ya entiendo cómo descubrir mis dones. Voy a empezar a practicar. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Si hay alguna persona aquí que hoy necesita del Salvador, necesita de Cristo, pedimos que el Espíritu Santo haya tocado su vida y su corazón, y que el Espíritu Santo lo convenza a ella o a él de pecado, justicia y juicio, Señor. Clamamos por salvación en esta mañana, Señor. Pero también rogamos, Señor, desde el cielo, para que la iglesia pueda articularse como una sola y que trabaje movida con un eje, el eje de tu palabra, el eje de Cristo en nuestras vidas, Señor. Alabado sea tu nombre por este rompecabezas maravillosa. Y Padre bendito, te pedimos que podamos descubrirlo, que podamos desarrollarnos, que podamos deleitarnos, que no nos desanimemos nunca y que podamos hacer aquello que tú nos llamas y que podamos descubrir nuestros dones espirituales para la gloria de tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. La otra semana yo voy a empezar a contarles cuáles son los dones espirituales y les voy a contar qué se necesita para esos dones espirituales conocerlos. Y después vamos a hacer una pequeña encuesta para que ustedes descubran sus dones espirituales. Así que le vamos